Hola, buenos días, tardes, noches, sea el momento en que estés viendo este video. Las historias de terror atacan uno de nuestros puntos más débiles, el miedo. Si bien hay personas que no se asustan con facilidad, todos conocemos algo que nos asusta. Ese algo puede ser una situación, una persona, un animal, un lugar concreto, etc. Las historias de terror consiguen que nos adentremos por unos instantes en un mundo en el que todo puede ser posible, por lo que pasamos a ser vulnerables. Hay mucha gente adicta a sentir miedo, a notar esa adrenalina que nos recorre todo el cuerpo, cuando leemos una historia de terror real, por ejemplo. Esto es por lo que últimamente hay un creciente interés hacia páginas de internet en las que puedes encontrar historias de terror para leer. Hay algunos que prefieren las historias de terror cortas, mientras que hay otros que prefieren las historias de terror largas o historias de terror verdaderas. Ve por unas palomitas, apaga la luz y ponte cómodo porque estás a punto de ver las 6 historias de terror cortas más escalofriantes. Puesto 6. Viaje sin conciencia. En los años 70 un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademuz en dirección a La Iliana, un pueblecito entonces pequeño con mucho terreno de chalets para veraneantes. Ahí una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad cuando el coche empezó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él, sin recordar cómo habían llegado hasta ahí. Y al salir comprobaron que el coche estaba como loco, el limpiaparabrisas estaba en marcha, las intermitentes se encendían y apagaban. Jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello. Tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a casa. ¿Abducidas? ¿Tú qué crees? Seguramente sí. Puesto 5. A las 8. El chico en cuestión se llamaba Ángel, tenía 14 años y llevaba unos días en el hospital porque vomitaba todo lo que comía y tenía mucha fiebre. En pocos días de enfermedad su cuerpo se había estirado hasta el punto en que sobrepasaba los 2 metros cuando lo metieron en la ambulancia y tuvieron que flexionar sus rodillas en la camilla. En el hospital hicieron muchísimas pruebas, buscando una causa. La madre sospechaba de un envenenamiento, pero ningún médico supo decir qué tenía. Solo tenía 14 años y no había comido nada en días. Su cuerpo no lo toleraba. El 8 de abril de aquel año, su tía nerviosa e impaciente, porque los médicos llenaban a su sobrino de pastillas y no le curaban ni conseguían averiguar qué le ocurría, decidió irse del hospital y visitar al que fuera su pediatra durante años. La madre salió a dar una vuelta por los pasillos del hospital, mientras Ángel hablaba con su hermano y la novia de este. «Me voy a morir, no digas eso», le dijo la futura cuñada. «Aún tienes que venir a nuestra boda». Cuando la madre llegó no quisieron decirle nada y les dejaron a solas. Ángel tomó su reloj, puso la alarma y le dijo a su madre que dejara el reloj sobre la mesilla. La madre se giró y la alarma sonó. En ese mismo instante, a su tía se le bloqueó el volante en la misma puerta del hospital. Un hombre que apareció de la nada dijo unas palabras muy misteriosas y acto seguido ella alzó la mirada y el tipo ya no estaba. El hombre y el bloqueo del volante le hicieron reaccionar y salió ruda del coche para entrar de nuevo al hospital. Cuando llegó a la habitación todos lloraban. Al sonar la alarma que Ángel había puesto a las 8 el día 8 de abril, su alma abandonó su cuerpo y su madre lo supo desde el mismo instante que oyó el primer pitido. ¿Qué opinas de esta historia? Puesto 4. La casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos, cuya noticia llegó hasta el periódico. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa, abandonada en mitad de tierras de huerta, con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te molesta aquí, dinos quién es, y se irá. El vaso indicó 2 nombres, y los dueños de los nombres se miraron sorprendidos, y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando, ya se verían más tarde.
Dejaron los otros tres en su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los tres chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. Puesto 3. Joan, la vidente. En octubre de 1978, desapareció un niño llamado Carl Carter de su casa de Los Ángeles, California. La policía barajó varias hipótesis. Al principio, ¿se había escapado de casa? ¿Había sido secuestrado? Entonces entró Joan en escena de la mano de un policía retirado, que sentía la imperiosa necesidad de conseguir algo más, alguna pista, por pequeña que fuera. Joan era vidente y la policía recurrió a ella porque era bastante popular. Joan les dio más motivos de preocupación. Ahora tenían que encargarse de un triple asesinato, porque según ella, Carl estaba muerto y no era el único. Animada por un policía, Joan dibujó como pudo el rostro del asesino y luego un artista policía le dio los últimos toques para que el dibujo fuera más preciso. Cuando la mostraron el retrato a los padres de Carl, el hombre dijo: "Se parece a Butch, Harold Ray Butch Mermo". La policía le detuvo en 1 hora y poco después el asesino confesó haber estrangulado a Carl. Respecto a los otros dos niños, Butch dijo que los había asesinado hacía 2 años. Puesto 2. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Marjorie Tillotson y su hija Helen, de 26 años. Helen vivía en un edificio de departamentos, al otro lado de la calle donde vivía Marjorie. Una noche Helen dormía profundamente cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre que gritaba: "Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar". Helen se dirigió a la puerta y al abrir se encontró con su madre nerviosa. Marjorie quería saber por qué Helen había llamado a su puerta unos minutos antes. Helen miró a su madre estupefacta. Ella no había salido, no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche y no despertó hasta ese momento. Marjorie, alarmada, le dijo que aquello no era posible porque ella la había visto y había hablado con ella. Es más, según Marjorie, Helen le dijo que fuera inmediatamente a su casa sin hacer preguntas. Entonces un estruendo las dejó atónitas y madre e hija corrieron para asomarse por la ventana. En la sala de enfrente había un escape de gas y como consecuencia había provocado una explosión en el edificio donde vivía Marjorie. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Sorprendente o es pura ficción? Puesto 1. La venganza de Carmen después de la muerte. En 1933 entregaron una bella mujer de solo 20 años llamada Carmen en un cementerio de Ávila, España. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que la había asesinado. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Parecía constada la envidia que Ángela tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió impecablemente en todo momento, del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana. La sentía en su propia cabeza y cada palabra pronunciada por el espíritu le retumbaba en su cerebro, produciéndole más ansiedad y más pánico. Desesperado por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Y tú, has vivido alguna experiencia similar? Escribe tu respuesta en los comentarios, suscríbete a mi canal y sígueme en mis demás redes sociales. El link está en la descripción. Esto es... Pasillo.